En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, lunes 23 de mayo del año 2022, lunes sexto de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 15. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia, al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían ponerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse a mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Hay que recordar que el día sábado leíamos en la primera lectura acerca de cómo es que el Señor le había hablado a Pablo acerca de una visión sobre un macedonio que le había pedido que fuera a verlo. Y le dijo: ven, ayúdame. Y en ese momento, después de la visión, fue que se pusieron de acuerdo para salir a Macedonia. Aquí vemos el caminar de Pablo, aquí vemos el caminar de ellos dos rumbo a Macedonia, pero también vemos otra vez el toque del Espíritu de Dios en esta mujer llamada Lidia. Una mujer que por el tipo de comercio que tenía, era una mujer que tenía un buen poder económico, ya que la púrpura en aquel entonces era muy bien cotizada y era muy bien pagada. En este sentido, ella, que ya adoraba al Dios verdadero, así nos lo dice la lectura, se hace bautizar. ¿Qué es lo que sentía? Ya sentía el llamado de Dios, pero le hacía falta esa confirmación en el ejercicio del bautismo, en el ejercicio de la conversión. Pablo la bautiza. Y luego ella le hace una propuesta: si realmente tú crees, tú Pablo crees que mi bautizo, mi fe y mi conversión son verdaderas, ven a mi casa a hospedarte. No le quedaba otra a Pablo más que aceptar. De esa manera Pablo dice: y así nos obligó a aceptar. ¿Qué significa nos obligó? Pablo y Bernabé probablemente estaban esperando que la comunidad, una simple casa, un simple hogar, una habitación sencilla, les llevara a tener en esos días el hospedaje. Pero no, es una mujer pudiente la que los hospeda. Por eso es que Pablo pone esta palabra, Lucas mejor dicho, pone esta palabra en boca de Pablo: nos obligó.
buscaban algo sencillo seguramente. Sin embargo, el Espíritu de Dios los va llevando. El Espíritu de Jesús los va encaminando precisamente a tener ese encuentro con estas personas, a tener ese encuentro con esas que ya creen en un Dios, pero hace falta esa simple afirmación y confirmación. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 15, versículos 26 en adelante, y el 16, capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Otra vez palabras fuertes de Jesús hacia los discípulos. Cuando venga el Paráclito, cuando venga el Espíritu de Dios, ese otro elemento que va a llegar de parte del Padre. Primero llega Jesús. Primero llega el Mesías. Les da la fortaleza, les da el ejemplo, les da palabra, les da acciones y los encamina. Les da un camino, les da una dirección. Pero Jesús sabemos que tenía que morir. Jesús sabía que tenía que presentar esa desaparición física del mundo. Jesús no muere, ya sabemos. Él fue ascendido al cielo en cuerpo y alma. Y mientras ascendía les dejó un mandamiento a estos muchachos, a los discípulos: vayan y evangelicen a todo el pueblo, a todo el mundo. Vayan y evangelicen a cuanto tengan enfrente. Que es la misión que ha estado haciendo Pablo y hemos estado leyendo en la primera lectura, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ¿qué pasa también aquí? Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Es otro punto importante, porque probablemente al sentirse solos, al no sentir o al no ver la presencia de Jesús, tengan esa duda en su corazón y tengan esa duda probablemente también en su mente. Y eso es lo que en un momento dado los puede hacer disvariar o los puede hacer dudar. Sin embargo, les da otra advertencia más. Los expulsarán de las sinagogas. La sinagoga en ese momento era la casa de Dios, la casa donde se leía a los profetas, la casa en el lugar donde se daba lectura a la providencia que Dios tenía para con el pueblo. Y hasta llegará el tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto sí es fuerte. Esto definitivamente sí es fuerte, porque si se supone que estamos en una comunidad que creemos en un solo Dios y resulta que el que nos ataca cree en el mismo Dios, o al menos cree que es el mismo Dios en el que yo creo y que a la vez él cree, pues entonces ya no estamos hablando del mismo Dios. Un Dios de amor, un Dios de fe, un Dios de misericordia, en donde vemos que en el caso del pueblo judío, y ya lo habíamos visto en el caso de la circuncisión y en el caso de que los recién cristianos, recién convertidos, paganos, no podían estar junto con ellos, habla precisamente de ese Dios al que le dan culto, que obviamente no es el mismo Dios que representa Jesús. Y los apóstoles, al representar a Jesús, están representando
al Dios que nosotros sabemos que ahorita es el verdadero. Pero en esta confusión tenemos un mismo Dios con dos ideas diferentes, al menos desde el lado humano. ¿Qué es lo que les dice otra vez Jesús aquí? Todo esto se los digo para que cuando sucedan las cosas y llegue lo que yo les he dicho, recuerden que yo se los he dicho, para que su fe sea dura, sea fuerte, sea constante, sea la misma fe que ustedes tienen ahorita, y es la misma fe que deben de tener cuando recién me empezaron a seguir. Esa fe en Jesús y esa fe en Dios Padre, de que es el Mesías, de que es el cumplir los mandamientos de Jesús, es la salvación, no nada más para nosotros, para el hermano también. De la oración colecta, hoy lunes 23 de mayo del año 2022, lunes sexto de Pascua, color litúrgico es blanco, las oraciones de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.